Hola, buen día con todos. El día de hoy, el grupo número 4 del curso de nivelación del lenguaje de la Universidad San Ignacio de Loyola del ciclo 2023-0, vamos a hablar sobre la informalidad en el Perú. Este grupo está conformado por Aranza Lora, Andrea Ita, Victoria Soto, Gabriel Guevara y quien le habla, José Cartagena. Bien, creo que todo el mundo sabe qué es la informalidad en general. Vienen a ser las relaciones laborales que no están sujetas a una legislación nacional, no cumplen con normas tributarias, no tienen cobertura de protección social y también carecen de prestaciones laborales. Es decir, es una forma pobre de trabajar. No se les da seguridad a los trabajadores que están en estas. Bien, este tema viene a ser muy amplio, por ende nosotros vamos a recortarlo más, ya que si ampliamos tanto estaríamos mucho tiempo hablando de diversas cosas y el punto es centrarnos únicamente en ciertos aspectos de esta informalidad. Para nuestro trabajo nosotros hemos decidido hablar de la informalidad en las zonas rurales, ya que sentimos que es algo que afecta a la mayoría de la población. Entonces, nos hacemos esta pregunta. ¿La informalidad en las zonas rurales afecta nuestra economía del Perú? Bueno, según sabemos nosotros y tenemos entendido, según nuestra tesis, sería que sí. La informalidad en las zonas rurales sí afecta la economía peruana por la cantidad de trabajadores informales que existen en estas. Sin embargo, esto se verá más a fondo durante los siguientes puntos de esta presentación, los cuales serán presentados por el resto de mis compañeros. Soy Andrea Ita y voy a hablar sobre el argumento 1 que trata sobre los empleados dentro del mercado laboral informal peruano. Alrededor de unas 8.646.000 personas, según el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, han detectado esa cantidad de peruanos que han estado trabajando dentro de la informalidad. De acuerdo con esas cifras, la tasa de empleo informal ha estado equivaliendo un 66% del total de trabajadores en el área urbana. El área urbana dentro de la informalidad ha subido un 0.1%, mientras que en las zonas rurales disminuyó solo al 0.3%. A nivel general, el trabajo informal solo se ha reducido al 0.1% en el último año. Se han detectado también muchas empresas como en los sectores de agricultura, pesca y minería, que son informales. 1 de cada 10 trabajadores no cuentan con seguro médico, ni son registrados en su sección de trabajo. Otro sector con un alto porcentaje de informalidad es el de construcción, donde el 74% de los trabajadores no cuentan con condiciones establecidas por la ley para desempeñar su trabajo. Las empresas siguen relacionadas con el comercio, la manufactura y el servicio. En solo un año, todas las áreas de empleo mencionadas aumentaron su actividad informal, a excepción del sector de manufactura, el cual bajó el 0.1%. Bueno, ahora vamos a pasar al perfil de los trabajadores informales. De acuerdo con el análisis de la INEI, la mayoría de los empleados informales son de hombres de entre 25 y 44 años con estudios secundarios. Hasta el primer trimestre de este año, la informalidad aumentó en un 3.5% en hombres y un 2.1% en mujeres, llegando a ser más de 4 millones de personas, 646.000 y 4.114.000 cada uno. Bueno, el 5.3% de la población entre 45 a más años ingresó al mercado laboral informal. Los adultos entre 25 y 44, como dije antes, aumentaron en un 3.1%. Y los jóvenes menores de 25 disminuyeron en 1.7%. Si tienen en cuenta los niveles de estudio, la mayoría de los trabajadores de empleados informales solo han cursado los estudios del nivel primario y secundario, y solo el 12.6%. Buenas tardes, mi nombre es Aranza Lora, soy estudiante de Lucil y a mi grupo le tocó hablar sobre la informalidad en el Perú y cuáles son sus causas.
Bueno, se puede apreciar más la cantidad de personas afectadas por esto en las zonas rurales. En los últimos reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la INEI del 2022, la informalidad ataca a 9 de 10 personas en zonas rurales, donde sus habitantes son golpeados por la falta de recursos, como en distritos de la región de Puno, donde el 42,6% de personas son pobres. El clima de incertidumbre que hemos vivido en los últimos años, las micro y pequeñas empresas se han visto afectadas. Sumado a esto, el mismo Ministerio de Comercio Exterior y Turismo dijo para RPP el 31 de mayo del 2022 que para el Banco Central de Reserva del Perú la informalidad surge cuando los costos de adherirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que ello conlleva. Permanecer en el sector formal conlleva otros gastos como el pago de impuestos, cumplir las normas referidas a beneficios laborales y remuneraciones de sus trabajadores, buen manejo del negocio, entre otros. No obstante, mantenerse en la informalidad implica riesgos que limitan la capacidad de crecimiento de la empresa y la calidad de vida de la ciudadanía. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, como informal tienes una cantidad de clientes limitada. Muchos no podrán trabajar con tu empresa por no ser formal. Por ejemplo, el Estado indicando que hacer una empresa formal es muy costoso y por eso hay muchas empresas informales, las cuales deciden emprender sin hacer los diversos trámites necesarios para poder registrarse y trabajar, así como el pago de los empleados y a diversas obligaciones, las cuales retrasaron el inicio de la producción y, bueno, por ende, una pérdida de dinero. Eso sin tener en cuenta que ya que son informales, tienen un número de clientes muy limitado. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Hola, soy Gabriel Guevara y a continuación hablaré de argumento de generalización. Tras un informe realizado por la INEI, aproximadamente el 66% de los trabajadores en el área urbana son informales desde abril del 2018 hasta mayo del 2019. Además, este número se ha ido incrementando con el pasar de los meses, mientras que en las zonas rurales ha sido disminuyendo. En la agricultura, pesca y minería, aproximadamente 1 de cada 10 trabajadores no cuentan con un seguro. Además, las cifras muestran que el 84,1% de ellos son informales, seguido muy de cerca por la construcción, donde es el 74,8%, y el comercio, manufacturas y servicio con 71,8%. 60% y 59,3% respectivamente. Tipo, un ejemplo sería informal en la economía rural de América Latina 2012-2019. A pesar de la tendencia de largo plazo hacia la reducción del empleo agrícola en el empleo rural total y el aumento del ejemplo en el sector de servicios, y aunque a una menor medida de la industria, el empleo agrícola sigue representando la mayoría, 52,2% del total de ocupados rurales en 2019, y su tasa de ejemplo informal es significativamente mayor a la de otros sectores, excepto en la construcción. En las áreas rurales, el empleo informal representa el 85,7% de los trabajadores agrícolas, el 63,8% en los servicios y el 63,4% en la industria manufacturera. Los sectores de construcción y minería, aunque en conjunto solo representan el 6,9% del empleo total rural, también se van, también se ven afectados por las altas tasas de ejemplo informal. En el primer caso, con una tasa igual a la del sector agrícola, y en el segundo con un 42,3%. Gracias.
¿Qué tal? Soy Micaela Soto y hoy les voy a dar el cierre de esta exposición. En conclusión, tras haber visto con mayor detenimiento la cantidad de pobladores afectados por la informalidad en las zonas rurales, podemos afirmar que esto llega a afectar en la economía peruana, ya que ataca a 9 de cada 10 personas y principalmente en estas zonas, afectando negativamente en todo aspecto económico y oportunidad de crecimiento de las empresas, pues dificulta el acceso al crédito y la reducción de la recaudación tributaria. En nuestra opinión, y como reflexión, los trabajadores no se vuelven informales por elección, sino por consecuencia de las bajas oportunidades de trabajo formal en las zonas comerciales peruanas. Y como carecen de otro medio de sustento, se ven forzados a trabajar de esta manera, pues así pueden brindar una mejor vida a sus familias, a sus hogares. Una posible solución sería la formalización de todas las empresas, más esto podría tener como consecuencia la pérdida de varios empleos por alta pérdida de mano de obra. Gracias. Y así concluye nuestra presentación de hoy. Muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado. Bueno, esperamos les haya gustado y que se hayan informado un poco más acerca de la informalidad en nuestro país. Esperamos que con esto muchas personas puedan reflexionar al respecto de este problema, ya que no solamente afecta a ciertas zonas, como lo hemos visto en esta presentación, sino a todo el país en general. Hay varias zonas afectadas por la informalidad, inclusive acá en la capital Lima. Por ende, esperamos su comprensión de todos aquellos que puedan ayudar a arreglar este problema. Gracias por ver y hasta otra.